para ir a el libro del profeta Isaías. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, al capítulo 56, y estaremos meditando en el versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Vamos a estar abordando la necesidad de la oración pública. La necesidad de la oración pública. El pasaje en el cual vamos a estar meditando es Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oremos, pidámosle a nuestro buen Dios. Padre Santo, estamos ahora adorándote a través de la exposición de las Escrituras. Damos gracias por la palabra, porque ella es viva y es eficaz. Te pedimos, Señor, por esta palabra que tu pueblo escucha y que tú me permites exponer. En tu palabra hay consejo sabio y fiel. Permítenos ver las bondades, los tesoros, el llamado que hace la Escritura a cada uno de nosotros. Ver tu grandeza, ver tu poder, ver también tu corrección y aliento que das a nuestra vida. Y permíteme, Señor, compartir tu palabra en tu amor y en el temor. Todo ello lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El Señor nos permite continuar con esta corta serie que estamos desarrollando sobre la importancia de la oración. Hace 8 días estábamos hablando de esa importancia de la oración privada o la oración individual. Es decir, aquella persona que ha sido rescatada de la oscuridad ahora tiene el privilegio de dirigirse al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias también al Espíritu Santo. Después de ver entonces la importancia de la oración privada, hoy nos vamos a concentrar en la necesidad de la oración pública. Ese es el título de este mensaje, la necesidad de la oración pública. Hagamos una breve introducción. La oración congregacional para muchos no tiene importancia, porque para ciertas personas la oración no es relevante. Y esto puede obedecer a la poca luz que han recibido de las Escrituras sobre ese tema de la oración. O porque Dios no ha hecho una obra de gracia para rescatar a ese corazón. También se observa la poca participación de las personas en la reunión de oración en las iglesias. Pero, ¿por qué se da esto? Bueno, vamos a ver por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia, la necesidad y los beneficios que tiene la oración pública. Esa necesidad y beneficio de la oración pública. Y este texto que hemos tomado del profeta Isaías 56:7 lo vamos a mirar bajo 3 lineamientos. El primero es que
La oración hace parte de los escogidos de Dios. La oración hace parte de los escogidos de Dios. El segundo es que la oración congregacional es un gozo para el creyente. Y lo tercero, los beneficios de presentar congregacionalmente las peticiones ante el Señor. 3 puntos de este corto versículo para presentar en los siguientes minutos. Los escogidos oran, la oración congregacional es un gozo y los beneficios de presentar esas peticiones congregacionalmente. Antes de entrar de lleno, miremos un poco el contexto de este libro del profeta Isaías. El libro de Isaías es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Contiene profecías de índole histórico que tenían que ver con la relación de Israel y también Judá con respecto a las naciones vecinas de Asiria. Por ejemplo, Egipto, Siria y Babilonia. Estos eran años de crisis para el pueblo y el profeta estaba ofreciendo consejos a los reyes precisamente de esa época. El libro contiene referencias muy importantes con el Mesías. Ningún otro libro del Antiguo Testamento se refiere tanto al papel del Mesías y a la edad mesiánica. Nos presenta conceptos de las apreciaciones del profeta del siglo VII antes de Cristo. Mirando un poco el contexto histórico en que se desempeñó este profeta Isaías, hijo de Amós, su actividad profética básicamente se vinculó durante el dominio o durante el desplazamiento del imperio asirio y también todo lo que ocurría allí alrededor. Isaías aparece como profeta en el año de la muerte del rey Usías, es decir, alrededor del año 740 antes de Cristo. Y actuó en los días de sus sucesores, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, hasta alrededor del año 700. En todo ese largo periodo, este profeta observó con claridad cada uno de los hechos que le acontecía al pueblo y, por supuesto, entregaba los consejos que venían de Dios, las advertencias que venían de Dios, pero que el pueblo hacía oídos sordos a la palabra. Y ya en nuestro contexto más cercano, es decir, el capítulo 56, tú lo puedes ver, tiene 12 versículos, se nos está hablando de algo muy interesante, el contexto de Isaías 56. Nos habla que aquellos que estaban lejos de la ciudadanía de Israel tenían esperanza, podían tener una confianza en una promesa, que aquellos que estaban por fuera podían tener los grandes privilegios como el pacto, la ley, el culto, las promesas, la adopción, que aún el apóstol Pablo en Romanos nos nombra de ello. Todos los beneficios que tenían los hijos de Israel en el Antiguo Testamento y del cual ellos, había un grupo que no tenía esas posibilidades. Por ejemplo, el contexto del capítulo 56 nos muestra 2 cosas más. Por ejemplo, Isaías 56:3 dice: y el extranjero y el eunuco sentía, Isaías 56 dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. ¿Quiénes estaban por fuera de la ciudadanía de Israel? El pasaje nos está nombrando 2 tipos, tanto el extranjero como el eunuco. Y sobre el eunuco decía que él era un árbol seco,
que no podía producir fruto porque estaba fuera de la ciudadanía de Israel. Así que el contexto nos muestra que habían dos grupos que añoraban, que deseaban, que querían hacer parte del reino de Dios, de la ciudadanía de Israel, pero no lo podían hacer. El segundo punto que podemos mirar de ese contexto es que el Señor les promete a esos grupos que podrían estar. Y es allí donde vemos el versículo 7, que es nuestro pasaje central. Una vez más, leámoslo y así vamos a desarrollar nuestro primer punto. Yo lo llevaré a mi santo monte. Está hablando precisamente de aquellos que no podían. ¿Quiénes? El extranjero y el eunuco. Yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Desarrollemos entonces el primer punto. La oración hace parte de los escogidos de Dios, porque si tú lees el inicio del versículo 7 del capítulo 56, la Escritura nos enseña que Dios es el que los llevará a ese santo monte. No es obra de ellos, porque el eunuco se calificaba como árbol seco. El extranjero no hacía parte de las promesas. Así que la oración hace parte de los escogidos de Dios. Una obra de pura gracia que el Señor hace sobre el pecador que no tiene oportunidad, sobre el pecador que no tiene ninguna opción de disfrutar de esos preciosos privilegios. Las personas pueden decir que son cristianas, que creen en Dios, pero si no conocen su estado espiritual, si no conocen al Dios de las Escrituras y no son agradecidos, realmente no conocen a Dios. Una vez más, las personas pueden decir que son cristianas. De hecho, hoy en día muchos lo afirman, que creen en Dios. Muchas personas así también se presentan. Pero si esas personas no conocen su estado espiritual, no conocen al Dios de las Escrituras y no son agradecidos, realmente no conocen a Dios. Recordemos lo que nos dice Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Así es, muchas personas dicen que conocen a Dios, pero realmente no lo conocen. Y por eso no tienen el privilegio de poder orar y participar de oraciones congregacionales. Así que muchas personas no tienen esa bendición de hacer parte del reino de los cielos. Esa bendición es solamente para los escogidos, para los llamados. Por eso, si tú eres un llamado, disfruta de esos hermosos privilegios. Ahora, ¿cuáles privilegios? En este caso, en particular, en el día de hoy, estamos hablando de la oración. Hemos hablado de la oración privada, estamos hablando ahora de la oración congregacional o la oración pública. Hay que disfrutar de esos hermosos privilegios, porque es Dios quien nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 9, que Él nos ha trasladado precisamente de las tinieblas a su luz admirable.
Dios es el que pone el querer como el hacer. Y así nosotros podemos orar. Tenemos esos deseos de orar. Tenemos esos deseos de compartir con el pueblo de Dios, porque es Él el que ha hecho una obra de gracia en nuestras vidas. Antes nosotros no podíamos. Antes éramos como el eunuco. ¿Cómo se califica el eunuco en Isaías capítulo 56? Como un árbol seco. Tiene la apariencia de árbol. Debería producir frutos, pero no puede, porque Dios no ha hecho una obra de gracia. Por eso la oración es para los escogidos, porque Dios escucha a sus hijos, a sus llamados. Vamos avanzando y miremos el punto número 2. Precisamente ahora que somos parte del reino de los cielos, la oración congregacional es un gozo para el creyente. El pasaje de Isaías 56:7 nos dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Mira que la escritura nos dice que los va a recrear. ¿Quién? Dios. ¿En dónde? En la casa de oración. Es decir, ahora ellos, el extranjero y el eunuco, podían participar de las bendiciones de estar en la casa de Dios. Ahora, para nuestro caso en especial, es un gran gozo que podamos orar a Dios Padre por las siguientes razones. 1, es motivo de gozo y gratitud saber que antes éramos desconocidos para Dios, antes éramos enemigos de Dios, antes nuestras oraciones no valían nada ante Dios, y ahora que estamos en Cristo, lo podemos hacer. 2, es motivo de gozo y alegría saber que ahora Cristo, pues, está siendo intercesor y que nuestras oraciones son escuchadas en cualquier circunstancia de la vida que afrontamos. Así que, ¿por qué es gozo? Porque antes Dios no nos escuchaba. Porque antes éramos enemigos de Dios. Cualquier oración o palabras que elevábamos al cielo no eran escuchadas por Dios. Pero ahora estando en Cristo, porque la condición es estar en Cristo, habernos arrepentido de nuestros pecados, saber cuál es nuestra condición espiritual, ahora Él nos escucha y ahora también es motivo de gozo y de alegría que en cualquier circunstancia de la vida Él está con nosotros, en cualquier circunstancia. Miremos precisamente de lo que hemos hablado, un pasaje rápidamente, Hechos 4, 29, 31. Hechos 4, 29, 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué vemos en el pasaje? 1, la situación de Pedro y Juan es difícil porque están siendo perseguidos. 2, la actitud de la iglesia es orar. 3, la respuesta de Dios. No importa las circunstancias que estemos viviendo, el Señor está con nosotros, Él está escuchando. Y es muy alentador para cada uno de nosotros saber que podemos presentar esas peticiones. Porque ahora, como lo decía anteriormente, tenemos un sacerdote que intercede por nosotros perpetuamente. Hebreos 4, 14, 16 nos recuerda lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí ves? Hemos desarrollado como 3 puntos en general de ese gozo. Recuerda, el primero, no teníamos posibilidad. El segundo es saber que el Señor nos escucha en cualquier circunstancia. Y el tercero es saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que Él intercede por nosotros perpetuamente. ¿Cómo no va a generar en el Hijo de Dios una manifestación de gozo, de alegría en su corazón todo ello? Es que antes no se podía hacer. Ahora, el problema es que antes tú pensabas que sí se podía hacer. Ahora es la luz de las Escrituras que te muestra realmente cómo es el panorama. Ese es el punto. Antes pensamos que sí, el Señor me escucha, sí, el Señor tal cosa, el Señor me hizo esto, pero realmente es lo que dice la Escritura. Es la luz de la Escritura la que hace vibrar nuestros corazones en adoración hacia Él. De lo contrario, serán meras emociones y todo será pasajero. Como dicen por ahí, flor de un solo día. Teniendo presente ese gozo, teniendo presente la alegría que debe haber en nuestros corazones de participar de la oración congregacional por los asuntos que hemos abordado, sigamos avanzando, porque ahora tenemos los beneficios de presentar congregacionalmente las peticiones ante el Señor. Volvamos a Isaías 56:7, donde nos dice: yo lo llevaré a mi santo monte. ¿Quién? Dios, las salvaciones de Dios. Y Él tiene un plan perfecto. Y lo recrearé en mi casa de oración. ¿Quién? Dios. Ahora nosotros nos gozamos de que pertenecemos al reino de los cielos. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que hay beneficios de presentar congregacionalmente las peticiones delante del Señor. Miremos algunos que vamos a desarrollar. El primero es que estamos dependiendo del poder de Dios, no de nuestra fuerza. Depender del poder de Dios. El segundo es que nuestras mentes se centran en la obra de Cristo. El tercero es que se nos permite pensar en colectivo, en unidad y en el beneficio de la iglesia. Una vez más, las oraciones congregacionales nos permiten depender de Dios. Eso es un beneficio para nuestra vida. Las oraciones congregacionales nos permiten centrarnos en la obra de Cristo. Las oraciones congregacionales nos permiten pensar en colectivo, no en individual, sino en unidad y en el beneficio de la iglesia. Salmo 20, 5, 8 nos recuerda esto que hemos mencionado. Salmo 20, 5, 8. Dice la palabra de Dios: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Este pasaje
Es un pasaje muy interesante porque nos presenta al pueblo orando, en este caso, al Dios por David. ¿Qué estaba pasando con David? David tenía que ir a la batalla, tenía que ir a la guerra. Y el pueblo está allí pidiéndole a Dios para que le dé la victoria, para que le conceda allí la victoria. Por eso nos dice el versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Está hablando de la reunión del pueblo de Dios. Confiados ellos en que el Señor va a obrar en favor de David. Ellos se alegran, ellos se gozan porque saben que su mirada debe estar en el Señor. Y aún el pasaje nos muestra la actitud de aquellos que no confían en el Señor. Entonces, esas personas que no confían en el Señor son aquellos que el pasaje nos dice confían en carros y aquellos en caballos. Es decir, en su propia fuerza. Pero realmente ellos tarde o temprano se van a desvanecer. Pero aquellos que están en el Señor, dice la última parte del Salmo, se levantan y están de pie. Es muy hermoso saber que ahora como hijos de Dios podemos confiar en Él, saber que Él es el que nos guarda, el que nos está guiando y que ahora dependemos de Él. Como lo decía anteriormente, estamos dependiendo del poder de Dios, no de nuestras fuerzas. Y eso es un beneficio para nuestra vida. Dejar de depender de nuestras fuerzas, sino que ahora dependemos del Dios Todopoderoso. De igual forma, debemos tener presente que cuando estamos orando, nosotros estamos recordando la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a morir por el pecador. Pero no solamente murió por el pecador, sino que ahora está intercediendo, como ya lo hemos dicho anteriormente, por aquellos que Él salvó en la cruz. Esto nos va a ayudar a una vez más a tener presente esa obra. Nos va a ayudar a recordar la necesidad que tenemos día a día de tener presente la obra de Cristo. Por nuestras luchas, por nuestras debilidades, necesitamos recordar día a día la obra de Cristo, y cuando nos reunimos como iglesia para orar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, es una excelente oportunidad para recordar esa obra perfecta de salvación. Así que no perdamos la oportunidad de tener presente esos beneficios. Y como lo decíamos anteriormente, mientras la oración particular o individual tiene un centro de pedir por nuestras necesidades, la oración colectiva está pensando más en la iglesia, está pensando más precisamente en el beneficio y en la unidad que debe tener la iglesia para progresar, para poder avanzar. Si hoy nosotros podemos dirigirnos al Padre, es gracias a la obra de Cristo. Si hoy nosotros podemos venir a orar a Dios y Él nos escucha, es gracias a Cristo. Debemos recordar que nosotros no había nada bueno y que solamente ha sido una obra de gracia que Él ha implantado en nuestros corazones. He venido avanzando en estos 3 puntos para poder aplicar todo esto a la congregación. Ya hemos hablado de que tenemos el privilegio de orar porque somos escogidos de Dios, que debemos gozarnos en ello y que hay beneficios para nuestra vida el orar congregacionalmente. Pero ¿cómo aplicamos todo esto? Bueno, hay varios puntos que quiero mencionar en esta parte. Es que nos preguntaríamos, ¿qué deberíamos hacer
¿Por qué deberíamos orar en un culto o en una reunión de oración? Bueno, hay tantas cosas que nos dice la Escritura que nos permite seguir abordando estos temas precisamente en esas reuniones de oración. Pero para que la congregación pueda tener una información de primera mano sobre el particular, quiero rápidamente desarrollar aquí algunos puntos. Cuando nos reunimos para orar, es un tiempo especial también para recordar las almas perdidas, aquellos que no conocen de Cristo, sobre todo aquellos que están en nuestro radio de acción. No sé si tú recuerdas lo que dice Juan capítulo 17, versículo 23 en su última parte, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Debemos orar por esas almas perdidas, aquellos que están en nuestro radio de acción, aquellos con los que compartimos comúnmente. Esto nos lo recuerda también 1 de Timoteo 2:1, donde dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que será un privilegio o es un privilegio poder orar por esas almas perdidas, por ellos, por aquellos que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Pero también podríamos orar por las oportunidades que el Señor nos entrega de compartir el Evangelio, como lo dice Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3, donde nos habla que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracias, y orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sabemos que el cristiano debe tener presente algunos enemigos que le aparecen, como el mundo, como su propio yo, que es la carne, y también la astucia de Satanás. Por eso, fácilmente podemos perder lo que nos dice la Escritura y olvidar nuestro papel, que es orar y también tener oportunidades para compartir el Evangelio a aquellas personas que no tienen esa información. Debemos también orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como nos lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. De igual forma, debemos orar por protección de la iglesia. No sé si tú recuerdas un pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, donde nuestro Señor le dice allí a los que con él estaban: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar los unos por los otros para ser fortalecidos en el Señor, para que la iglesia salga adelante, pueda perseverar, pueda avanzar en la comisión que el Señor le ha entregado. Debemos también orar por obreros para que traigan a los perdidos. Recuerda lo que nos dice Mateo 9, 37, 38. Donde nuestro Señor le dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Debemos orar por aquellos que están privados de la libertad por causa del Evangelio. Debemos orar por los pastores, debemos orar por la preparación del día del Señor, debemos orar por la nación. Si ves, son tantas cosas por las cuales son tan necesaria la oración congregacional. Y solamente he abordado algunos puntos, porque la última parte es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos en esta parte aplicativa varias peticiones que presentar
al Padre varias peticiones. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Y quiero recordar 5 cosas finales. Esto es la parte final. 5 cosas. Cuando nos reunimos a orar debemos hacerlo con sentimiento y con fervor, porque Dios ha hecho una obra de gracia en nuestra vida y ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de orar con sentimiento y fervor? Quiere decir, es una oración rogándole al Padre. No es una oración donde nosotros deseamos y frotamos la lámpara y eso ya se nos cumplió, no. Es una oración rogando a nuestro buen Dios. Es una oración intensa, es una oración ferviente, porque sabemos que no está en nuestras fuerzas eso que estamos pidiendo. Por ejemplo, el anunciar la palabra a los perdidos. Fácilmente nuestro cronograma se desubica y no lo hacemos. Por eso debemos hacerlo fervientemente y rogando al Señor, porque debemos entender que si nosotros nos desubicamos por cualquier circunstancia, un problema, una situación que nos desencajó, fácilmente eso no lo vamos a hacer. Pero cuando tenemos la oportunidad de reunirnos en esa oración congregacional, sabemos que en nuestro estado espiritual hay cosas que no quisiera hacer, aunque sabemos que lo dice la Biblia, aunque sabemos que hace parte de un mandato. Tú sabes que eso es realidad en cada uno de nosotros. Porque es muy fácil decir, bueno, si no es realidad, ¿a cuántos esta semana les hemos hablado? ¿Y cómo no lo hemos hecho? ¿Por qué no vendríamos al culto de oración? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque nos creemos súper espirituales. Y recuerda lo que dije al principio, aquel que conoce a Cristo reconoce su debilidad, que es débil, que necesita de Dios. Los cristianos somos débiles, necesitados de Dios. La gente del mundo se cree fuerte y a la final se va para el infierno. Pero nosotros somos débiles, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte. Ese sí es fuerte, Él es fuerte. Nosotros somos débiles. Por eso debemos orar con sentimiento y fervor. No unas oraciones, si se me permite el término, pálidas, sin entendimiento, palabras por sacar palabras, no, sino realmente reconociendo la necesidad que tenemos de que el Señor conceda todo eso que mencioné anteriormente, y hay mucho más. Pero mencioné varios puntos que nos enseña la Escritura. Lo segundo es utilizando un lenguaje sencillo y conforme a la palabra de Dios. A veces quisiéramos utilizar en la oración toda la teología que hemos aprendido, pero no se trata de eso, sino que sea un lenguaje sencillo conforme a la palabra de Dios, porque sabemos que es un tiempo en el cual estamos pidiendo al Señor. Mientras que en el día del Señor nuestro enfoque está en la adoración, en la reunión de oración, nuestro enfoque está en la petición. Así que por eso nuestro lenguaje es sencillo, nuestro lenguaje es dependiente del Señor, y no nos alejemos de la palabra de Dios, porque podríamos traer, vuelvo y reitero, palabras rimbombantes o palabras que quisiéramos sacar para poder demostrar que hemos aprendido de teología y que ahora tenemos una gran estatura espiritual. Recuerda, estamos pidiéndole al Señor, y si le pedimos, le estamos rogando, lo estamos haciendo de forma intensa. Debería ser también por medio de muchos participantes. Ya vimos que hay varias peticiones.
Hay muchas peticiones. Y lo que deberíamos hacer como iglesia es dividirnos para que, por supuesto, de acuerdo al tiempo que hayamos estipulado, pues cada persona tuviera la oportunidad de estar orando por una petición en particular. Por ejemplo, una persona estar orando por la nación. Después pasa otra persona para que esté orando por los que están privados de la libertad a causa del Evangelio, y así sucesivamente. Pero no hacerlo de una forma como si fuera una cuestión mecánica. Cuando un varón podría tener la posibilidad de orar por aquellos que están privados de la libertad por causa del Evangelio, esa persona debería entender que hay muchas personas en el mundo que dan todo por Cristo, absolutamente todo por Cristo. Y que el que está orando tiene un gran privilegio de decir: Señor, tú le has dado fuerza a esa persona, esa valentía. Sosténlo, pero también sosténnos a nosotros y permítenos tener esas convicciones como la tiene aquella persona que está privada de su libertad en Medio Oriente, en Asia, en países comunistas, que no les interesa lo que están viviendo, sino lo que les interesa es que el nombre de Cristo esté levantado. Por eso decía, no son oraciones simples allí, no, ni es tampoco tu oración individual. A veces todo es tan mecánico, a veces todo es tan simple, a veces todo es sin tan fervor. También, como cuarto punto, recordemos que las oraciones siempre van dirigidas al Padre. Siempre van dirigidas al Padre. Y miremos este pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira que cuando nosotros aprendemos a orar según las Escrituras, entendemos cosas básicas que debe tener presente un cristiano. ¿A quién dirige las oraciones? Al Padre. Por eso cuando tú inicias tu oración, tú dices, como Mateo 6, Padre nuestro, Padre de los cielos, Padre santo. ¿Sí? Mira que el apóstol Pablo nos está recordando que nuestras oraciones son en actitud de agradecimiento al Dios y Padre. Son cosas tan sencillas que debemos empezar a organizar dentro de nuestra vida cristiana y no dejarlas atrás, sino que hacen parte de las Escrituras y que son de beneficio para nuestra vida. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién fue a morir? ¿Quién fue a morir en la cruz? ¿Quién dio la vida por los pecadores? ¿Quién ahora intercede por aquellos que Él llamó desde antes de la fundación del mundo, escogió desde antes de la fundación del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso para nosotros es alentador. Por eso recuerda que anteriormente decía, ¿por qué nos gozamos? Es que si tú te das cuenta, en la oración que hacemos o que aún podrías hacer de forma individual, tú estás recordando la obra de Cristo porque estás orando en el nombre de Cristo. Tú estás recordando lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por la iglesia, lo que Él hizo por sus escogidos. Pero cuando tú recuerdas eso, también recuerdas algo, que todo ha sido por gracia, que no hay méritos que tú acumulaste en tu vida para que el Señor te escogiera, que no fueron obras que tú hiciste en tu vida para que el Señor te mirara con ojos de misericordia. No. Eso lo que hace en una persona es volverla dependiente de Dios.
Y 5, todos unidos en el amén en voz alta. Todos unidos en el amén en voz alta. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ese amén nos recuerda de que estamos nosotros de acuerdo con lo que esa persona ha orado al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos de acuerdo, la iglesia está de acuerdo y la iglesia se une en una sola voz, en un solo clamor, a pedirle al Señor por esa petición que se le ha presentado. Así que cuando nosotros analizamos la necesidad y los beneficios de la oración pública, no nos queda sino dos cosas. Uno, el poder participar de esa oración pública. Y dos, animar y alentar para que aquellos que no disfrutan, que no anhelan, que no necesitan aparentemente la oración pública, puedan también participar con nosotros. Porque recuerda que en la introducción dijimos, generalmente se observan las congregaciones, que las personas pocas veces participan de la reunión de oración. ¿Por qué? Bueno, dijimos, básicamente, porque no tienen claridad, no tienen una buena luz de las Escrituras. Solamente viven de lo que han visto, quizás de algunas personas, quizás de alguna otra iglesia, o han escuchado a través de las redes, y ellos se forman su mismo concepto. Ellos amalgaman todo eso y se forman un concepto. Pero que ahora que hemos sido expuestos a las Escrituras, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud? Participar. Y aquellos que no, pues animarlos, mostrarles lo que hemos visto. Depender de Dios es algo tan fundamental en la vida de un creyente que como no vamos a orar para presentar las peticiones, cómo no vamos a estar unidos en lo que necesita la congregación. Ahora que la iglesia se suma a este privilegio, qué bueno es poder participar. Qué bueno también es vernos los jueves en ese tiempo de oración. Qué bueno es poder elevar peticiones ante el Señor. Y recordar que en cualquier circunstancia, recordar que en cualquier situación, Él está con nosotros. Él está escuchando nuestros ruegos y nuestras peticiones. Pero también tener presente que aquel que no tiene gusto por la oración, que aquel que no ora fervientemente, que aquel que no lo hace de forma individual y tampoco lo hace de forma congregacional, el Espíritu de Dios no está en esa vida. Porque si no ora, ni individual ni congregacionalmente, ¿qué le podría decir uno a esa persona? Que se arrepienta, que se arrepienta. Que estar sin Dios es terrible, aunque la gente del mundo diga todo lo contrario, aunque la gente del mundo se burle, pero estar sin Dios es terrible. Y esta simple deducción que hemos hecho, que una persona que no ora no tiene el Espíritu Santo, debería alertar a esos corazones. Debería ponerlos en máxima alerta. Pero también para nosotros preguntarnos,
¿Cómo realmente estamos orando? Nuestras oraciones a veces parecen sin sentido y parecen que no tuvieran fervor, no tuvieran ese sentimiento, sino se vuelven apáticas, frías. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la situación? Si nosotros recibimos una buena teología, debemos estar orando en el Espíritu como ya lo hemos visto anteriormente. Así que también debemos revisar la forma como estamos orando. No dejemos pasar estas meditaciones y estas reflexiones. No dejemos pasar estos momentos, porque recordemos que hay esperanza en Cristo. Aquel que ve su situación, aquel que conoce su situación espiritual, ese realmente analiza y ese realmente se enfoca en lo que debe enfocarse. Así que, teniendo presente ello, no nos queda más sino poder orar en los siguientes minutos para que el Señor nos conceda desarrollar reuniones de oración, de peticiones, que también sean de agradecimiento porque el Señor nos permite todo ello. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a orar.